Muy buenos días con todos, espero que hayan podido descansar un poco este fin de semana y estén con ánimo pues para esta nueva parte que nos corresponde en esta semana, que va a ser lo que es carga axial. ¿Listo? Entonces, como es usual todos los días, mejor dicho, todas las semanas, vamos a empezar con las personas que van a hacer la presentación de lo que es la preparación para esta semana, en donde la preparación consistía en buscar, ¿no?, 3 elementos reales, o sea, fotografías de algo real, no del libro, ¿no?, en donde ustedes piensen que existen concentraciones de esfuerzo, ¿no?, debido a carga axial, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con esto, a ver qué sucede. Primer participante, Carlos, Sebastián. Luego, vamos con Brandon Steven. Brandon Steven, no te tengo en la lista. Ah, ¿quién era Brandon? Brandon, ¿no? Creo que es porque te inscribiste después, era él, ¿no? Dame un segundo. ¿Listo? Soy Brandon. De ahí, Andrés Bustos Avendaño. Andrés Bustos Avendaño. ¿Listo? Y por último, no por eso el menos importante, Pablito. ¿Listo? Entonces, en el orden que los llamé, por favor, van participando. En teoría ya deberías poder. Ah, ya, ahí. ¿Listo? Entonces, de los 3 que buscaste, quiero que nos expliques el que más, ¿no?, el que más piensas o el que más te haya llamado la atención. Bueno, yo no lo yo me he buscado primero en las armaduras, con esas pláticas para que puede haber un puente o en las pinturas en los estadios. Ok, pero ¿y dónde está la concentración de esfuerzos? ¿Ah? Sí, pero ¿en qué punto un elemento de armadura podría exhibir concentraciones de esfuerzos?
Ok. De ahí ¿Viste los videos de la preparación? Ya. Ok, el siguiente. El siguiente era los cables de función. Ok, ese es nuevamente es un elemento que está sometido a carga axial. Pero, ¿y dónde está la concentración de esfuerzos? Ok, ¿y el siguiente? Ok, Pablito. No digo Pablito, estaba olvidando de marcar. Listo. Lo que pasa es que ahí es un elemento sometido a carga axial. ¿Dónde está la concentración de esfuerzos? ¿Por qué entendiste de dónde se generan concentraciones de esfuerzos? En carga axial. A ver, por cierto, cuando veamos lo de las presentaciones, recuerden que aquí hay unos videos, ¿no? Y aquí hay un documento, ¿no? ¿Vieron el documento? Siempre hay un documento. Siempre hay que leer todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, este es un documento en donde muestra concentraciones de esfuerzos. Y explica, ¿no? ¿Listo? Entonces, siempre hay un documento. Siempre, aparte de las presentaciones. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Listo, Carlos? Gracias. Siguiente, ¿quién era? Dale. Sí, dame un segundo que ahorita apenas te... Eso, listo, ahí sí. Bloqueale. Ya, dale. Entonces, un ejemplo, el que más te haya llamado la atención de concentraciones de esfuerzos. O sea, ¿qué entendiste de eso? Eso está escrito. ¿Qué entendiste? Ya, eso es un elemento sometido a carga axial, de nuevo. Ya. ¿Y dónde está la concentración de esfuerzo? En el centro, como que por ladito. ¿Cómo? Ok. Este dado tiene una función, de hecho, tiene una función para disminuir la concentración de esfuerzos, de hecho, pero no es en la columna, sino es en el elemento que lo... ¿Qué sería en cada esquina que soporta la viga? En cada esquina que soporta la viga. En cada, es el que es tipo dado, o sea, en cada esquina. En cada vértice del del hexágono. ¿Qué serían los 4 contenedores? Por las esquinas. A ver, el siguiente ejemplo. No necesariamente, pero el hecho de que se ponga, vieron que la columna venía con un ancho y luego se hizo más grande y luego le pusieron un bloque más grande. ¿Qué creen que estoy haciendo? Fíjense, si yo hago cortes, conforme va creciendo, voy aumentando ¿qué? La superficie de contacto, ¿no? Entonces esos elementos se llaman capiteles. Ese dadito es el dado capitel
Y ese capitel sirve pues para que la columna pues no coja y atraviese, por ejemplo, las losas, ¿no? Entonces aumenta el área de contacto para impedir las concentraciones de esfuerzo, ¿ya? La concentración de esfuerzo se da cuando yo tengo un área muy pequeña aplicada, carga. ¿Ya? En este caso sería más cortante, ¿no? Como, En este caso la idea sería o sea, disminuir el cortante. disminuir algo, sí, lo que pasa cuando hay concentraciones de esfuerzos, pues, bueno, ya vamos a hablar un poquito, pero en este caso de las columnas, por ejemplo, generan punzonamiento, se llama, como cuando uno coge un bolígrafo y lo clava en una hoja y la desgarra, ¿no? Eso puede pasar también si yo tengo una columna soportando un piso, ¿no? Entonces, exacto, o sea, esto es lo contrario a las concentraciones de esfuerzos, ¿no? Este elemento lo que hace es distribuir la carga para evitar concentraciones de esfuerzo, ¿no? A ver, el siguiente ejemplo. La verdad, ni siquiera. ¿Cuáles son las superficies de empalme? ¿Las puedes subrayar? ¿O mostrar con algo? Superficies de empalme que llamas. O sea, la unión de la viga con la columna. Ok, ¿y la siguiente? ¿La siguiente imagen? No te escucho. ¿Cómo? Ok, ¿y en qué punto está la concentración de esfuerzos? O sea, cuando tú me lees eso, ¿qué entiendes? ¿Por qué se van a alargar? ¿Qué elementos se estiran? Subráyalos. ¿Será que se alargan y se estiran esos elementos? Pues si eso es un techo, ¿qué es lo que parece que es? Estos elementos están sometidos a compresión. Porque lo de arriba es una viga que está soportando, es como un pie de rey. ¿Cuáles son los que se alargan? No te cacho. Gracias, Brandon. La madera, claro, cualquier material se alarga o se acorta en función de esfuerzos térmicos, ¿no? De la forma como se alarga o se acorta va a depender de un coeficiente que vamos a ver, ¿no? Pero sí, se alarga y se acorta. Pero en ese ejemplo está soportando el peso de un elemento, ¿no? Dime. Si el coeficiente varía en función de la temperatura, o sea, a ver, el material se comporta cuando es muy frío, se comporta diferente porque cambia de estado, o cuando está muy caliente también, por ejemplo, el acero, ¿no? Pero digamos que en los rangos en donde el material pues está en variaciones térmicas, digamos que estamos aquí y la llevamos a la playa, pero pues que el rango es 10 grados o cosas así, el coeficiente es igual, no cambia en ese punto, ¿no? ¿Quién sigue?
Andrés, ya. Cuéntame. Ya. A ver, ¿por qué esa columna o tienes otra? O sea, yo pensaba que la carga axial está como que en medio de la. Creo que eso o está la compresión o la tensión, esa es la carga axial, transversal. Ok, entonces la pregunta es, ¿creen, o sea, físicamente hablando, ¿no? que toda la carga de lo que esté arriba de la columna, que pasa por ese dado, ese elemento hexagonal, pasa justamente por el centro de la columna? O sea, se nota, ¿no? Que, pues, que no. ¿Y el resto? Te robaron las hojas. Solo que no ha habido como poner. ¿No ha habido como poner qué? Nada, ahí me salió algo de modo presentación y no podía buscar. No sé, ya me salí. Esta es la carga axial a lo largo de este elemento que vemos como una unión. Que bueno, aquí estamos en compresión. Tenemos una unión, bueno, ¿qué puede ser? Una estructura de acero, obviamente, pero bueno, solo tiene y ahí vemos que la carga axial es muy sencillo que llega a afectar como que a todo el elemento. Cuando la carga axial, por ejemplo. Ya. Ajá. ¿Y dónde está la concentración de esfuerzos? Según que la mitad también, A ver, pero te das cuenta que el elemento de la izquierda no es igual al elemento de la derecha, ¿no? No es totalmente. Tal vez es solo como que una parte individual. Ok, baja. Como el tercero, y aquí tengo igual los cables de una estructura colgante, que me parecieron interesantes. Y bueno, aquí todos los cables se ven afectados a un corto de. Bueno, supongo que debe ser lo más parecido posible para que Un esfuerzo de tensión. Ajá. ¿Y dónde está la concentración de esfuerzos? Pero no sé si tal vez sea la mala percepción de los ejercicios que veamos y pensamos que el esfuerzo está lanzado. Exacto, esa es la idea, ¿no? Ok. Andrés. Ok, y el último que es Pablito. Hablamos de la concentración de esfuerzo, pero o sea, eso no se hace con todo lo que quiera. Ya me confundí, pero según yo, es en base a esto de los principios que vimos en primero. Y no sé si El principio de... Exacto, es acerca de eso. Donde no es homogéneo. Ajá. Donde no es homogéneo. Ya. Ya, ahorita vamos a ver. Pablito. El concurso de... que hicieron el semestre anterior con Alfredo. ¿O qué? Porque yo no doy la clase en el semestre. La da Alfredo. Yo solo la doy a esperar. O sea, cada año. Podríamos pensarlo. Lo que pasa es que con el proyecto, el problema más que todo es que suena divertido, pero para nosotros hacer mucho tiempo y ya no les nos falta. Vamos a ver. Sí, hacen mecánica porque batería una grúa. Vamos. A ver, ¿con cuántas materias está? ¿Quién tiene más de 2 materias ahorita? Pues de deporte, ¿cómo? No sé qué tan excelentes son sus materias de deporte. ¿Son duras? No sé. Solo tienes que asistir. Bueno, eso es cansado, ¿no? Ok, 2 materias de electricidad.
Ya, o sea, tienen dos. Tiene más de dos. Más de dos es tres en adelante, ¿no? Mayor que dos. ¿Ah? Tiene más de dos. Ah, solamente los dos. Entonces sí podríamos hacer de pronto algo, porque si tienen tiempo. ¿Cómo se llama? Como examen. Podríamos verlo también. De recuperación. Ok. ¿Listo? Vamos, Pablito. Me puse con un... Está bien. El problema no es que sea la columna o no, es dónde está la concentración. Ok, dale. Lo que están explicando creo que se entiende más si estuviera calado. Pero cuando Confeccionando o tensionando ocurre el mismo fenómeno. Dale. lo que explicó ahorita, dice que fuera de la zona donde esa mujer sería como en la parte inicial. La parte inicial de la columna. Si es que hubiera una carga puntual, ese elemento está soportando una carga puntual. No necesariamente. No necesariamente. Se dan cuenta que todas esas estructuras romanas, cuando llega a la columna, se abren, ¿no? Al final tienen como un dado de eso, ¿no? Los romanos ya se percataron de eso, para que se distribuyen más área la carga de la columna, ¿no? Es como lo de la esponja. Entonces, tratar así. Exacto, esa es la idea de lateral. Y justo de eso era el reclamo de la esponja. Dale, a ver, dale. Ahorita hablamos de la esponja también. Dale. También, lo que están las amortiguadoras, los amortiguadores. Lo de los amortiguadores. No sé, ni el elemento central y construido se aplicaría, pero como tiene el resorte. Déjame pensar, ¿no? Se aplica la carga en el elemento central y el resorte. ¿Tiene el resorte? ¿El resorte? Ok, siguiente ejemplo. Dice, Bodega, el libro que salió en la primera foto, pero entender la explicación que da es que estas excavadoras para encontrar petróleo no tienen el palito de oro que lo mandan en circular, y cuando hace contacto con la tierra, ahí como genera la reacción de que se comprime la propia excavadora. Comprime la excavadora. Ok. La concentración de esfuerzo está. Igual en la parte. Esa es la parte donde está el contacto con la tierra. Ok. Ya. ¿Ven? Entonces, gracias, Tony. Resulta que esto de la concentración de esfuerzos tiene mucho que ver con el video que les subí de las esponjas. Yo creo que eso es, bueno, creía, ¿no? Ya no estoy tan seguro, de que es la forma más fácil de entender lo que es concentración de esfuerzo, ¿no? Entonces vamos a mirar el video. ¿Todo el mundo vio el video? Ya que la esponja estaba a tensión o a compresión. A compresión, ¿no? Ok. Ok, vamos a ver. Ahora sí, no sé dónde está el que muestra. ¿Será así? Ya no estoy tan seguro. Ok, no es así. A ver. Esto se me está complicando. A ver, disculpen. Si no es con este, es con este, entonces. Ok. Creo que sí, era
Creo que entonces es así. De aquí para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí sí? ¿Qué pasa si yo hago esto? A ver. Tengo que hacer pruebas. Ya, listo. Entonces, resulta que este es el video de la esponjita, ¿no? Pues vamos aquí a hablar del principio de San Benoit. ¿Ya? Les puse quién era el famoso San Benoit, el viejito, ¿no? Pero la idea es lo siguiente. Resulta que en este video está explicado dos conceptos. Primero, carga axial, y también está explicado flexión, ¿sí? Que va a ser un tema que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Pero cuando hablamos de concentraciones de esfuerzo, la concentración de esfuerzo supone de que en un punto hay más esfuerzo que en otro, ¿no? La anterior semana nosotros hablamos de que existía una zona de deformaciones homogéneas, ¿sí? Y les dije, bueno, este pedacito, ahí ocurre el esfuerzo axial promedio, ¿sí? Solo en esa parte. Y fuera de esto, existen concentraciones de esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo explicar el video? ¿No? Resulta, ¿listo? Es lo siguiente, ¿no? El lugar y la forma como yo aplico la carga, ¿sí? Cuando la carga se vuelve relativamente pequeña respecto a la superficie en donde está aplicada la carga, ¿sí? Entonces, quiero que se imaginen aquí en el ejemplo, tengo unas esponjas. No están pegadas, están una así, una con la otra, ¿sí o no? Entonces, resulta que si entendimos la parte de la deformación uniforme, si esto es una franja verde que está equidistante a la siguiente franja, ¿sí? Si los esfuerzos son uniformes, y dijimos que los esfuerzos tienen relación con las deformaciones, vieron el contenido asincrónico, ¿no? Si los esfuerzos tienen relación con las deformaciones, pues resulta que si en toda la sección hay un esfuerzo uniforme, existe una deformación uniforme también. Lo que quiere decir que si este punto se deforma medio centímetro, todo esto se va a deformar medio centímetro y va a bajar como una línea recta. ¿Estamos? Ahora, ¿qué son las deformaciones o la concentración de esfuerzos? Pues va a ser puntos en donde no ocurra eso. Eso es lo que quiere mostrar ese video. Entonces, si yo le doy play, todo el mundo se da cuenta que él coge y le aplica fuerza. ¿Con qué le aplica fuerza? No, mire. Coge y aplica fuerza con su dedo en una superficie que es la sección transversal de la esponja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, relativamente esto es como aplicar una carga puntual en una área mucho más grande que su dedo. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que ven que pasa ahí? Entonces, cerca donde está aplicado los dedos, la fuerza con los dedos, pues existe ¿qué? Ya. De solo ver esa deformación, ¿dónde existe mayor esfuerzo? ¿En los dos extremos hay mayor esfuerzo? A ver, en los dos extremos están hablando de este extremo y este extremo. En este punto y este punto. En la punta de los dedos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que hay mayor esfuerzo? Porque hay mayor deformación. En mecánica de materiales es fácil. Donde hay mayor deformación, pues hay mayor esfuerzo. Punto. ¿Se dan cuenta? Sencillo. No tiene nada de raro. Ahora, en el momento en que yo entiendo eso, también yo puedo mirar en este ejemplo lo que es la zona de deformaciones uniformes. Entonces, fíjense, esto prácticamente se mantuvo recto. Este plano también. Más o menos esta zona, por más que él está poniendo harta fuerza para deformar,
toda esta zona del elemento que él creó se mantuvo recto. ¿Se comprimió? Sí. ¿No? No quiere decir que no hay esfuerzo. Lo que quiere decir es que en esa zona la distribución de esfuerzos es igual en toda la superficie, que es lo que asumíamos la anterior vez. ¿Recuerdan? Es la parte verde que vimos la anterior vez. Mientras que en esta zona, fíjense que aquí ya este punto empieza a distorsionarse. Aquí ya se empieza a ver como un poquito inclinado, aquí más inclinado, y aquí ya supremamente inclinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta zona es la zona de concentraciones de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, donde ustedes vean una carga aplicada en donde el área en donde está aplicada la carga en relación al elemento en donde se está aplicando, ¿sí? Tiende a 0, pues ahí la carga está produciendo esto que vemos aquí. ¿Listo? Entonces, si continúa el video, pues va a pasar que él después empieza a descomprimir el elemento. Bueno, de hecho él lo marca, ¿no? Y ahora él hace flexión. Ah, y ahora él aplica fuerza, pero en toda la superficie. Una carga axial, pero en toda la superficie. ¿Estamos? Sería una distribuida en el área, ¿sí? ¿Sí? Una carga distribuida, homogénea en toda el área. Y pues, las esponjitas cogen, presumiblemente, creo que todo el mundo entiende que no se está haciendo magia aquí, ¿no? Y es para todos común entender esto, ¿verdad? Es que el elemento coge y quedas. ¿Listo? Entonces, este mismo ejemplo, después lo vamos a ver en flexión, que es lo siguiente que él hace. Ahí, cuando hace eso. Pero bueno, ¿listo? Entonces, ¿se entendió qué es la concentración de esfuerzo axial? Básicamente, ocurre cuando yo tengo una fuerza aplicada en un área muy pequeña respecto a la sección transversal. Dime. Exacto, supongan que yo tuviera, no sé, un elemento así de columna y tuviera aquí una viguita, así. ¿Han visto? Ah, pero abajo hay la acción-reacción. En la parte de abajo no hay concentraciones de esfuerzo, pues porque está el apoyo. Porque hay el apoyo. El apoyo. En el libro. Ya, por algo. Ya vamos a hablar justamente de eso, de esa concentración. Dime. A ver, si tenemos una columna de diferente material, de diferentes superficies, secciones transversales. Ah, ya, o sea, si yo tengo una columna que está así y después la cambio y la hago así. Ya, porque pues mira, si esto es una carga axial, fíjate que la carga axial viaja por esta área y aquí se hace más grande. Hay una concentración de esfuerzo justamente en esta zona. Por lo mismo, porque es un cambio en la sección. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, bueno, eso ya lo vamos a ver. Ahorita solamente la preparación era acerca del principio de ensamble, ¿no? ¿Listo? Pero es lo mismo, es lo mismo. Ok.
En el ejemplo de la grúa, ¿cuál grúa? Desde la canción, por eso, como que la verdad, tiene esa como que gancho, es igual, por eso. No me acuerdo cuál es la grúa que me mostró. Era una grúa que. Algo tenía como que los cables, como si fuera una polea y abajo tenía el material. Es que no me acuerdo el ejemplo. Después lo vemos, ¿te parece? Porque la verdad no me acuerdo el ejemplo. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces ahora tendría que mirar esto. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de lo que es el principio de Saint Benoit. ¿Listo? Entonces, ya vieron básicamente qué es lo que tratamos nosotros de determinar. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, bueno, ya puedo reconocer dónde ocurren concentraciones de esfuerzos. La pregunta es, ahora, ¿yo cómo hago para saber en qué parte ocurren esas concentraciones de esfuerzo? Porque es importante saberlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de inconvenientes, lo que queremos es encontrar la zona en donde los esfuerzos van a ser homogéneos, ¿sí? Para aplicar, no, ahorita voy a compartir justamente en este momento. Justamente en este momento iba a compartir. No he escrito, solo estaba con la mano. Listo. Listo. Entonces, primero que todo, nosotros vamos a considerar que cuando hablamos del principio de Saint Benoit, me comí una N, pero si mal no recuerdo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar una barra de un material uniforme y homogéneo, ¿sí? Que va a ser elástico e isotrópico, ¿sí? Entonces, si consideramos una barra de acero de longitud uniforme y de comportamiento elástico e isotrópico, ¿listo? En el cual aplicamos una carga P en su centroide. Y esto es lo ficticio, ¿no? Entonces, en la cual ¿y por qué digo ficticio? Porque esta carga puntual P, pues se dieron cuenta que es difícil, ¿no? De ver en la realidad. Centroide. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar, o de lo que estamos hablando nosotros aquí, es de que me voy a imaginar que yo voy a tener esta barra. ¿Estamos? Es la barra que yo estoy analizando. Ahora, voy a considerar dos cosas. Primero, en la parte baja de la barra existe
un empotramiento. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que toda la superficie de la barra está firmemente pegada a la parte de la base, al apoyo. ¿Estamos? Mientras que en la parte superior yo le he hecho un orificio. Y en ese orificio, que está justamente en el centro de la sección transversal, ¿sí? Le estoy aplicando una carga P. En este caso, esa carga P va a ser de tensión. ¿Listo? Ahora, el elemento de barra, yo voy a coger y le voy a dibujar unas líneas de referencia, de tal forma que voy a tener líneas horizontales y líneas verticales. Y de aquí en adelante vamos a trabajar un montón con esas líneas, que son esas que están graficadas en ese, ¿no?, elemento. Esas líneas, lo que me van a representar son elementos pequeños, diferenciales, en donde la longitud del elemento son iguales. O sea, la línea, entre línea y línea, son equidistantes y son de separación igual entre las verticales y las horizontales, de tal forma que existe un cuadrado perfecto en esos elementos que yo veo ahí. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a darme cuenta es que al aplicar carga va a existir una deformación de esos cuadrados. ¿Se los ven? ¿Listo? ¿Qué es? Básicamente el mismo, pues, ejemplo que estábamos viendo con el principio de San Bernardo, con las esponjas. Solo que ahora, pues, teórico. Pues, ¿verdad? Teórico. ¿Qué sucede? Yo me voy a dar cuenta que van a existir, entre más cerca yo analizo los cuadraditos al punto en donde está el orificio y estoy aplicando la carga, pues me voy a dar cuenta que esos cuadraditos están distorsionados, ¿no? Y fíjense cómo son las líneas de distorsión. Entonces, primero, la superficie, ¿se dan cuenta? Empieza como igual que cuando estaba aplicando yo carga de compresión. Cuando yo le genero carga de tensión, existe una deformación más grande en el punto en donde yo estoy aplicando la carga y que va siendo más pequeña conforme yo me alejo del punto de aplicación de la carga. Eso ocurre aquí. Fíjense que aquí la curvatura, justo por donde está aplicada la carga, ocurre más deformación y conforme yo me alejo por aquí, ya la deformación empieza a ser más pequeña y no tan grande. ¿Estamos? Entonces, en este punto, vemos que la zona amarilla es una zona de concentración de esfuerzos que se va perdiendo conforme yo me alejo del punto hacia los lados y también hacia la profundidad del elemento como tal. ¿Estamos? Ahora, en este caso, yo me puedo dar cuenta también algunas cosas. Por ejemplo, las líneas que son, o estas líneas horizontales y verticales, que marcan qué tanto se deforman, pues se van a distorsionar cada vez menos conforme yo me alejo de la sección donde yo apliqué carga. ¿Estamos? Entonces, si yo hago un plano que atraviese esta línea, que yo llamo la línea A, esa es la posición antes de deformación, ¿es verdad? En la línea A. Y fíjense qué ocurre, ¿no? Ahora, en la línea B, en la línea C, ¿no? Entonces, ¿en qué punto las deformaciones se volvieron homogéneas? En la línea A, B o C, en toda la sección transversal. En la zona C, ¿es verdad? Entonces, yo voy a decir que a partir de esta zona, pues yo voy a tener la zona verde que hablábamos la anterior vez, que es la zona de deformaciones homogéneas. Y en este punto, o en esta zona, es donde la ecuación de esfuerzo es válida, ¿sí?
de esfuerzo axial uniforme. ¿Listo? Mientras que en esta zona, por acá, pues resulta que en esta zona existen concentraciones de esfuerzo. ¿Listo? Ahora, fíjense que en la parte de abajo ocurre algo similar, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo zonas, pero en este punto, aunque es pequeño, existe una deformación en el elemento. ¿Sí o no? ¿Qué notan? Respecto a la base, si yo digo que esta era el ancho original del elemento, y yo voy a decir que este es el ancho, no sé, B. ¿Qué pasa conforme yo me alejo del empotramiento? ¿Se va ensanchando? ¿Se va haciendo más pequeño? ¿Sí o no? Fíjense, si este es el ancho B, conforme yo me voy alejando del empotramiento, el elemento empezó a hacerse pequeño. ¿Han cogido alguna vez una plastilina y la han jalado? ¿Sí o no? Cuando yo tengo un elemento en tensión, el elemento se alarga y se acorta en el otro extremo, se hace más finito. ¿Y qué pasa cuando yo lo tengo en compresión? Cuando yo cojo y comprimo algo así, se hace más ancho, ¿no? Entonces, esa es una propiedad de los materiales y ocurre en cualquier material. Bueno, digamos que en cualquier material convencional. Ya vamos a ver, a los que les guste esto de las mecánicas de materiales, existen materiales que son distintos a eso. Ya vamos, cuando hablemos de ese principio, pues ya vamos a hablar un poquito de esto. ¿Listo? El área, cambiaría el área. Claro. No, no es que hacían mal, estaban suponiendo que la sección transversal no cambia y que la acción de la carga es la misma en cualquier punto sin tener en cuenta la concentración de esfuerzo. No, todos cambian la sección transversal cuando yo aplico tensión o compresión. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Listo? Ok. Entonces, en esta zona, pues también van a encontrar concentraciones de esfuerzos debido al apoyo del elemento. Entonces, un punto en donde yo tengo un apoyo, pues evidentemente va a haber un punto en donde exista concentración de esfuerzos. ¿Listo? Ahora, resulta que en este ejemplo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Nosotros dijimos que es un elemento que tiene un comportamiento elástico e isotrópico. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a hablar de lo que sería, pues, un experimento real de esto. Entonces, fíjense, aquí está un elemento en su estado original. En donde lo que han hecho es empotrarlo en la parte de abajo y en la parte de arriba, y lo están sometiendo a una deformación. Y entonces aquí vamos a ver qué tanto leyeron el material asincrónico. Supongamos que esta es la longitud L, ¿no? Cuando yo lo alargo, existe una deformación que se llama unitaria, ¿no? Una deformación unitaria que va a hacer que esta longitud sea L más delta. ¿Sí? En donde delta es igual a la deformación unitaria por la longitud L. ¿No? ¿Vieron eso? Ok. Listo. Ahora, ¿qué nos podemos dar cuenta de este experimento? Quiero que se fijen en los cuadraditos. ¿Qué pasó en los cuadraditos?
de acuerdo que los cuadraditos son completamente cuadrados. Imagen original. ¿Qué pasó acá? Luego del ensayo. Se estiraron. ¿Qué dimensión es más grande ahora? La vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que pasó con esos cuadraditos es que se estiraron, pero solo eso. Se estiraron y se hicieron más pequeños. Aquí estamos dándonos cuenta, este es el ancho original. Y ese ancho original se pierde conforme se alarga. Igual que una plastilina o una melcocha, sus dulces, ¿no? Vamos, ¿no? Listo. Entonces, hubo dos cambios en el material. Hubo un alargamiento, pero también hubo un acortamiento. ¿Listo? Entonces, este tipo de cosas es importante. Siguiente. Líneas rectas, líneas curvas, ¿no? Horizontales. ¿Se dan cuenta aquí? ¿Cómo se van haciendo? ¿Sí? Esta zona de concentraciones de esfuerzos. Mientras que en esta zona, el cuadradito sí se hizo más largo y se hizo más corto, pero todos se hicieron igual. Aquí, este cuadradito se distorsiona distinto a este de acá. ¿Sí? Se modifica, cambia su forma. Mientras que en esta zona central, pues los cuadraditos cambian de forma, pero todos se vuelven iguales en su deformación. ¿Listo? ¿Preguntas de esa parte? ¿Mm? Esto es delta. Esto es delta y esto es deformación unitaria. Deformación unitaria, épsilon. Hagan de cuenta que eso es épsilon, la letra griega épsilon. ¿Listo? Esto es delta, la letra griega delta. Delta minúscula y delta mayúscula, ¿no? Es un triángulo y un, ¿no? Ahí le buscan. Esa es mi forma de hacer delta. No digo que así sea en griego, ¿no? Tengo mala letra en griego. Listo. Épsilon. Épsilon y delta. Sí, ok. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En este punto, lo que vamos a decir es que el principio de Saint-Benoît establece que un elemento sometido a cargas axiales ¿sí? Posee una zona de deformación uniforme. Entonces, estas letras las voy a poner en verde, más que todo para que haya una asociación, ¿no? Entonces, la zona de deformación uniforme es la zona verde, ¿sí? Que se encuentra ubicada a una distancia mayor o igual a la mayor dimensión de la sección transversal del elemento.
¿Listo? Buena pregunta. Entonces, primero, ¿a qué nos referimos? Entonces, supongan que yo tengo este elemento, ¿sí o no? Si yo hago un corte antes de deformar el elemento, ¿sí? Y yo lo corto por el plano A, B o C, lo que sea, yo corto el elemento. Y veo, pues vimos en estática que la sección transversal, pues sería un elemento así, ¿sí o no? Un cuadradito, pues yo cojo y lo corto, miraría un rectángulo, pues, ¿no? Si yo corto este elemento, me quedaría como un círculo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si esta es la dimensión B y la profundidad, yo digo que la profundidad le llamo T. Uy, eso está muy grande para... Ok. Supongamos que la profundidad, esto es T. Cuando yo hago una sección transversal de este elemento, pues esto va a ser B y esto va a ser T. ¿Estamos de acuerdo? En este gráfico que yo acabo de hacer, ¿cuál es más grande? ¿B o T? ¿A? B, ¿sí o no? Lo que quiere decir que si esto es B, la zona de deformaciones homogéneas va a ser esta zona más allá de B, del ancho B. Mayor, es que es aproximadamente más grande. No afecta la fuerza. Todo lo mismo canal. No. Listo. Ajá, da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. ¿Listo? Ok, entonces ya sabemos que este principio pues, fue formulado por nuestro amigo Saint Benoit, por allá en 1855, ¿no? No importa si está empotrado o si hay dos fuerzas puntuales en la zona, en esa parte, ¿sí? Va a existir esta concentración de esfuerzo, ¿no? Ahora, sí que friegan los de claro, ¿no? De verdad. Ok. ¿Se perdió? Ok, listo. Ahora, en el momento en que yo tengo esta zona de deformación uniforme, ¿sí? Pues resulta que entonces existe en esta zona de deformación uniforme esfuerzos uniformes. Y homogéneos. ¿Listo? Ahora, esto ocurre siempre y cuando ¿listo? Siempre y cuando, ¿sí? La resultante de los esfuerzos aplicados en la sección transversal pase por el centroide pase por su centroide.
¿Listo? Ahora, aquí hay esto que acabo de decir, es súper importante, porque ¿recuerdan cuando nosotros en estática sacábamos resultantes de cargas? ¿Listo? Como los esfuerzos son fuerzas, pues yo también puedo sacar resultantes de cargas producidas por esfuerzos, ¿sí o no? Yo puedo hacer lo mismo, ¿listo? Y si yo tengo un esfuerzo uniforme, pues la resultante, que sería una fuerza, ¿no? La resultante de este esfuerzo, pues va a estar ubicada en el centroide de la sección transversal que está sometida a un esfuerzo uniforme. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo digo que estos son esfuerzos axiales en la zona verde y son esfuerzos axiales uniformes en toda la zona verde, y yo sé que la sección transversal del elemento es una sección rectangular, ¿dónde pasa la resultante de esos esfuerzos uniformes? En el centroide de la sección rectangular. ¿Que está en dónde? En el centro. En el centro de medios, ¿no? Y B medios. ¿Estamos de acuerdo? Justamente en ese centro. ¿Listo? Ahora, esto es interesante porque va a ocurrir de que en el momento en que yo entiendo esto, si yo pongo fuerzas de diferente forma o esfuerzos de diferente forma, ¿sí? Y la resultante de estas nuevas fuerzas pasa por el mismo centroide, estoy produciendo el mismo efecto, y distintamente de cómo yo aplique la fuerza. ¿A qué me refiero? Entonces, eso es lo importante también del principio de Saint-Benoît. ¿Listo? Entonces, si yo tengo entonces vamos a poner adicional a esto. ¿Listo? Adicional a esto, ¿sí? Si tengo fuerzas o esfuerzos cuyas resultantes pasan por el centroide y tienen la misma magnitud, ¿listo? Su efecto sobre la sección transversal es el mismo. ¿Listo? Y entonces, aquí resulta que, por ejemplo, si yo de este elemento, por ejemplo, que estábamos analizando en el principio de Saint-Benoît, yo cojo y hago un corte en el punto A para esta carga una sola aplicada, pues resulta que yo voy a darme cuenta que si hago un esquema de esfuerzos, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Va a existir aquí una sección A, el corte, y la distribución de esfuerzos es claramente más grande debajo de donde está aplicada la carga. ¿Estamos? Si hago un corte ahora en B, un poco más bajo, ¿sí? Pues yo voy a tener aquí que la montañita en el centro es menor, pero todavía sigue siendo más grande. Entonces aquí tenemos que poner, es un punto de comparación, ¿no? Es más grande respecto a qué. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a suponer que esto es un corte a B tercios, donde B es el ancho de la sección. Entonces, si yo calculo el esfuerzo promedio, suponiendo que el esfuerzo promedio
es igual a la carga P sobre el área. Recuerdan que eso es lo que dedujimos la anterior vez, ¿sí? Entonces, este esfuerzo de aquí, tranquilamente, puede ser igual a 1.2 veces el esfuerzo promedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir ese 1.2? Que es mucho, es 20% más. ¿Estamos de acuerdo? 20% más grande. ¿Listo? Este de aquí puede ser igual a 1.05 veces el esfuerzo promedio. ¿Listo? Son aproximados, órdenes de magnitud. Y este es un corte hecho a 2/3 de B. ¿Ya? Mientras que en un corte hecho en B, el esfuerzo es 1.01 el esfuerzo. ¿Listo? Ahora, en el momento en que entendemos eso, también debemos entender otra cosa. Pero hoy sí he estado solicitado, hombre. ¿Qué cosa? Ok. Debemos entender otra cosa. Fíjense que aquí yo tengo una carga que pasa por el centroide del elemento en los tres casos. Pues yo puedo hacer cargas equivalentes. ¿Sí? ¿Cómo? Pues yo pongo la mitad de la carga a una distancia igual respecto al centro del elemento. ¿Estamos? La resultante de esas dos cargas P medios es igual a P. ¿Estamos de acuerdo? Y está ubicada justamente por donde está la línea, por donde antes estaba aplicada la carga P. Entonces, tiene la misma magnitud y está aplicada justo en el centroide de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Este sistema de dos fuerzas, ¿sí? Hace lo mismo que este sistema de una sola fuerza con el doble de carga. ¿Estamos? Y está su centroide pasando por el mismo punto. En el momento que eso ocurre, estos dos sistemas tienen el mismo esfuerzo promedio. Este esfuerzo va a ser nuevamente, perdón, tienen el mismo esfuerzo en la zona homogénea. ¿Listo? Porque ambos sistemas son equivalentes. Y esto nos va a ayudar mucho, porque en el momento en que yo entiendo esto, pues lo único que cuando tengo varias fuerzas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es sacar un sistema equivalente de una sola fuerza y va a ser lo mismo. Va a producir el mismo efecto. ¿Se entiende esta parte? No están aplicadas en el centroide. Este sería el centroide. Esta está aplicada en el centroide. Estas dos, ¿sí? Su resultante, la resultante de estas dos cargas, es una sola carga que vale P, que pasa por el centroide. ¿Estamos? Están haciendo el mismo efecto. ¿Listo? Entonces, como su resultante pasa por el mismo punto que la carga original y tiene la misma magnitud, este sistema y este sistema son equivalentes. Por lo tanto, los esfuerzos que ocurren son los mismos. Es el mismo efecto. Así. Ok. Listo. Ahora, resulta que en el momento en que yo tengo, ¿sí? Este tipo de elementos, pues yo voy a necesitar, como ya tengo esfuerzos y ya tengo deformaciones y ya entiendo qué son las deformaciones, ¿no es verdad? Ya entiendo qué son las deformaciones, ¿sí? Entonces resulta que vamos a hablar acerca de lo que serían los desplazamientos relativos, que sería 2.2.2, desplazamiento relativo.
¿Listo? Entonces, resulta que un desplazamiento relativo, ¿sí? También lo conocemos como una deformación de un elemento, ¿sí? Prismático a la larga. ¿Listo? Listo. Entonces, los desplazamientos relativos de un elemento prismático sometido a carga axial es un nombre pomposo para decir o para establecer cómo se deforma una barra a la cual yo le estoy sometiendo a tensión o a compresión. Básicamente es eso. ¿Por qué le llamamos prismático? Prismático, pues es porque las secciones pueden ser rectangulares, como vieron en su ejemplo de la columna, pueden ser octogonales, hexagonales, lo que sea, son elementos prismáticos, circulares también. ¿Listo? Una barra, ¿por qué? Pues porque sabemos que existen, por ejemplo, las barras de las armaduras, las barras de todos estos elementos que nosotros tenemos ahí, fíjense, en las ventanas son elementos prismáticos, que están, pues, sometidos a tensión. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un elemento prismático sometido a tensión, resulta que yo voy a tener, entonces, el siguiente sistema. Yo voy a tener un sistema en donde idealmente la barra, pues, puede tener una dimensión variable en función de su longitud. ¿Es común? ¿Han visto un elemento así? ¿En dónde? Lo acabamos de ver, les dije, la columna, ¿no? ¿Sí o no? Esto vendría a ser como una columna. ¿Se dieron cuenta? Listo. Entonces, vamos a analizar este elemento prismático cuya sección transversal va a cambiar en función de la longitud. Y el cambio de la sección transversal va a estar dado por una distancia X, a la cual pues yo tengo el elemento analizándolo, que es esta sección X. Entonces, yo voy a hacer un corte de un elemento diferencial de longitud. Entonces, si la longitud es 10 metros, voy a coger un pedacito de un pelo de longitud, ¿sí? Que va a estar ubicado a una distancia X. ¿Listo? Y voy a plantear aquí un corte, de tal forma que aquí yo tengo un plano de corte, en donde en este plano de corte yo voy a tener un área, ¿sí? Pero en este caso, la función de área va a depender de la distancia X a la que yo hice el corte. ¿Está claro? Si yo corto más a la derecha, pues el área va a ser más grande. Si yo corto más a la izquierda, pues el área va a ser más pequeña. ¿Estamos? Ahora, en este caso, nosotros vamos a decir que si despreciamos las concentraciones de esfuerzo en los extremos, donde aplicamos la carga, ¿listo? Entonces, donde aplicamos la carga P, yo voy a tener lo siguiente. Resulta que acabamos de ver que por el principio de Saint-Benoît, pues necesito saber la sección transversal para saber hasta qué punto las deformaciones son homogéneas. ¿Estamos? Pero vamos a considerar que no existe eso por ahora para mirar lo siguiente. En este pedacito verde que acabo de marcar, yo voy a tener entonces que al hacer cortarlo, yo voy a tener dos fuerzas. Una fuerza axial, N, ¿recuerdan? Que en mecánica vamos a llamar N a la fuerza axial, porque es normal al plano del corte, que deben estar en equilibrio, ¿no?
esas fuerzas que están en equilibrio, pues yo las puedo, de alguna forma, hacerles un análisis. Tengo una fuerza N aplicada en un área. ¿Listo? Entonces, voy a decir que el esfuerzo, ¿sí?, va a ser igual a la fuerza N, en donde la fuerza N va a ser la fuerza interna que yo quiero saber que ocurre en mi elemento y que voy a suponer que es variable y que no es constante como en las armaduras, sino que va a variar en función de X, teniendo una distribución, como lo que nosotros hacíamos cuando hacíamos los diagramas de cortante. Yo también puedo hacer un diagrama N de X, que es un diagrama de carga axial. Y esa fuerza N de X, pues va a estar dividida en un área que va a variar en función de X. ¿Estamos? Ahora, en este caso, yo también puedo saber lo siguiente. La deformación unitaria de un elemento, pues va a depender de, primero que todo, el alargamiento del elemento. Entonces, yo voy a suponer que este elemento que tenía una longitud delta X, debido a esa fuerza axial, se va a alargar un pedacito de deformación delta, ¿sí? Que es delta. Delta o el diferencial de delta. ¿Listo? ¿Qué es ese alargamiento que se ve ahí? Lo que quiere decir es que este alargamiento fue producto de la carga axial que está viajando sobre ese elemento. ¿Listo? La deformación unitaria, como vieron en el contenido asincrónico, se define como la longitud, ¿sí?, del alargamiento dividido entre la longitud inicial del elemento. ¿Recuerdan? ¿Vieron eso, no? Lo que quiere decir que en este caso, la longitud del alargamiento es delta de delta, ¿no? Porque es un pequeño diferencial de alargamiento en ese pedacito diferencial de longitud. Y la longitud del elemento que se está deformando es delta de X, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a aplicar la ley de Hooke. ¿Recuerdan qué era la ley de Hooke? Lo vieron en física, ¿no? ¿Vieron qué era la ley de Hooke? Exacto, ¿no? Aplicando la ley de Hooke, que dice que en un material elástico y homogéneo, el esfuerzo, ¿sí?, tiene una relación con la deformación unitaria, que es el módulo de elasticidad. ¿Recuerdan? Entonces, el esfuerzo, o mejor dicho, el módulo de elasticidad de un material, o el módulo de Young, no es nada más que el esfuerzo entre la deformación unitaria del material. Y eso es una constante. Entonces, reemplazando en esta ecuación, yo tengo lo siguiente, que el esfuerzo es igual a el módulo de elasticidad del material por la deformación unitaria, y sabiendo que el esfuerzo y que esta ecuación es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, voy a sustituir la ecuación 1 y la ecuación 2 y voy a tener entonces que la variación de la carga axial en un elemento dividido el área de un elemento, que es el esfuerzo, ¿estamos de acuerdo?, va a ser igual a la variación del módulo de elasticidad por un diferencial de alargamiento entre un diferencial de longitud. De todos estos, yo lo que quiero saber es, bueno, está muy bonito y todo, pero yo lo que quiero saber es
¿cuánto es el alargamiento total de mi barra cuando la barra se aplica una carga axial dentro del elemento? ¿Sí? Si yo tengo aquí una barra de 1 centímetro, ¿cuánto se va a alargar si yo le aplico 1 tonelada o lo que sea? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, fíjense, tengo un diferencial de alargamiento. ¿Qué hago para despejar eso? Pues fácil. Primero, despejo la ecuación y voy a tener entonces que el diferencial del alargamiento, ¿sí? No es nada más que la integral a ver, déjenme ver. Ah, creo que ya despejé mal. Ah, no, sí, sí. Por un diferencial de X. ¿Está bien despejada? ¿Sí o no? Entonces, ahí tengo la ecuación despejada y voy a tener entonces que integrando sobre la longitud del elemento, tengo que la integral de un diferencial de alargamiento es el alargamiento, ¿sí? Va a ser igual a la integral entre 0 y L de la ecuación de carga axial en la barra sobre el módulo o la ecuación de la variación del módulo de elasticidad por el área o la ecuación de la variación del área por un diferencial de X. Y esta es la ecuación general. ¿Listo? Entonces, en este caso, fíjense que ahí yo tengo todo en formato de expresión. ¿Recuerdan cuando ustedes hacían en estática ecuaciones de o diagramas de cortante y de momento? Esto es un diagrama de carga axial, la función en función de X. ¿Analizábamos en estática el área? No, porque no nos interesaba saber cuánto se alargaba, solo la fuerza. Ahora, si yo sé cómo cambia el área y cómo cambia el material, puedo saber cuánto se alarga la barra. ¿Listo? Entonces, para finalizar, resulta que esto, en esta ecuación, el área varía en función de la longitud. El módulo varía en función de la longitud. El módulo de Young. Pero eso es falso. ¿Cuándo han visto que una barra sea de madera, después de aluminio, después de metal, después de concreto? Eso es falso, ¿no? Eso sirve para la teoría. Entonces, para el caso normal que vamos a estar trabajando nosotros, pues en esa expresión, lo que sí puede variar es la carga. Pero tradicionalmente, si es una armadura, ya vimos, ¿no? Que en la armadura, pues va a haber una sola fuerza interna axial en el elemento de la armadura para que esté en equilibrio, ¿no? Entonces, si yo quito todo lo que son variables, pues me queda que si yo tengo un elemento de armadura, la carga axial es una constante. El módulo es constante, ¿por qué? Porque la barra es de un solo material en toda su longitud. ¿Claro? Y el área, generalmente, el 90% de los casos, la sección transversal de un elemento es la misma. Fíjense en todo lo que tenemos aquí. El marco de la puerta, estas barras de aquí. ¿Se dan cuenta? El 90%, es más, en el caso de la columna, es uno de los casos raros, porque fíjense las columnas normales que tenemos. ¿Varían? No. Son básicamente igual, la misma. Entonces, en el caso que la sección transversal no cambie, todo queda como una constante y puede salir de la integral. Y me queda esa ecuación. Esa ecuación es la ecuación que da el alargamiento de una barra. ¿Sí? Y va a ser igual a la carga axial de la barra por la longitud entre
entre E, es el módulo de elasticidad del material, por el área de la sección geográfica. ¿Listo? Ok. Con esa ecuación, pues nos despedimos. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos mañana, por este mismo horario y este mismo time. ¿Mm?